En una época donde las mujeres casi no podían predicar, una campesina sencilla comenzó a caer en visiones sobrenaturales delante de miles. Los pecadores gritaban pidiendo misericordia, enfermos abandonaban las camillas y ciudades enteras quedaban bajo convicción de pecado. Algunos dijeron que era de Dios. Otros aseguraban que estaba loca, pero nadie pudo negar una cosa: cuando Maria Woodworth Etter predicaba, la eternidad parecía descender sobre la tierra. Entre los grandes nombres del avivamiento norteamericano, pocos fueron tan misteriosos, tan impactantes y sobrenaturales como el de Maria Woodworth. Mucho antes que los movimientos pentecostales explotaran en Azusa Street, ella ministraba bajo manifestaciones que décadas después serían comunes en avivamientos pentecostales. Personas cayendo bajo el poder de Dios, visiones, sanidades, éxtasis espirituales, liberaciones demoníacas y multitudes llorando por salvación. Fue llamada la abuela del movimiento pentecostal, la evangelista del trance, la mujer del espíritu. Su vida estuvo marcada por el dolor, la persecución, la pobreza y el fuego del Espíritu Santo. María nació como Maria Bula Underwood el 22 de julio de 1844 en New Lisbon, Ohio, Estados Unidos, en una logia de troncos junto al río. Era la cuarta hija de Samuel y Matilda Underwood, agricultores de descendencia inglesa y galesa. El hogar respiraba pobreza, su padre apenas sabía leer, su madre cargaba con 8 hijos en una tierra que exigía sudor. Su padre murió de una insolación cuando ella tenía solo 12 años, dejando a la familia en una miseria extrema. El contexto social era brutal. Iowa era entonces frontera, indios, osos y fiebres mortales. María perdió 3 hermanos pequeños, uno calcinado en un incendio doméstico, otro ahogado, otro devorado por tuberculosis. La muerte era una vecina más. Religiosamente, los Underwood eran metodistas episcopales, pero del tipo campamentos de avivamiento. Aquellos avivamientos al aire libre donde la gente gritaba, lloraba, caía bajo el poder. María asistió a las reuniones en tabernas convertidas en capillas, pero su corazón era duro. Era tan rebelde, escribiría después, que cuando mi madre oraba por mí, yo me tapaba los oídos. A los 13 años, durante una tormenta eléctrica que partió un roble junto a su casa, María pensó: si un rayo me mata, voy al infierno. Esa noche, entre lágrimas, se arrodilló en su cuarto y pidió perdón. Fue una conversión genuina, pero no el llamado. En 1863 se casó con Philo Woodworth, un veterano de la guerra civil. Tuvieron 6 hijos, pero 5 murieron siendo niños. Estas pérdidas sucesivas fueron un golpe devastador para María. Rota, se volvió a las escrituras buscando respuestas. El libro del profeta Joel, con la promesa de que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre hijos y hijas, la llenó de esperanza. Si Dios prometía usar también a las mujeres, entonces su llamado no era una ilusión. En su diario escribe: Dios me tuvo que vaciar de mí misma antes de poder llenarme. Llamado. María sentía desde joven que Dios la llamaba a predicar, pero había un problema enorme en ella. En aquella época, la mayoría de iglesias rechazaban totalmente que una mujer predicara públicamente. Ella luchó durante años contra el llamado. Intentó ignorarlo. Intentó vivir una vida normal. Intentó escapar de aquella voz interior, pero cuanto más resistía, más profunda era la carga espiritual. En su corazón ardía el llamado, pero la realidad le decía: no es posible. María escuchó la voz del Espíritu diciendo: ve por los caminos vallados y diles que vengan. Pero ella puso excusa: Señor, no sé hablar. Soy una mujer. No tengo estudio. La voz audible en el carruaje mientras huía de su llamado. Una voz física llenó su carruaje, advirtiéndole que si no iba, su vida se marchitaría. Tras resistirse años y años,
al llamado de Dios, cayó gravemente enferma. En su lecho de muerte prometió a Dios que si la sanaba, iría donde él dijera. Dios la levantó instantáneamente con una fuerza sobrenatural. Experiencias con Dios. La inmovilidad estática, su experiencia más distintiva. A menudo quedaba como una estatua de sal, con las manos alzadas, a veces por 3, 5 o hasta 24 horas seguidas. Estos estados, ella afirmaba que su espíritu era llevado a recorrer los lugares celestiales y ver el estado de las almas en el infierno. La visión del campo de trigo, una de las visiones más famosas de su llamado. Una noche mientras oraba, tuvo una visión que se convertiría en el eje de su ministerio. Ángeles la tomaban y la llevaban sobre las praderas del oeste, sobre lagos, bosques y ríos. Vea un campo inmenso de trigo dorado, listo para la siega. Se veía a sí misma predicando y mientras hablaba las espigas comenzaban a caer. Entonces escuchó la voz de Jesús: así como el trigo cae, la gente caerá. Esta visión no solo confirmó su llamado, sino que anticipó una de las marcas distintivas de su ministerio: las personas cayendo bajo el poder del Espíritu Santo, en lo que ella llamaría trances o visiones. Primer encuentro, año 1879, a los 35 años, mientras oraba en su sala. Era ama de casa y nada más. Sintió una voz audible, no un susurro interior, una voz que le dijo: ve por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Ella respondió: Señor, yo soy una mujer ignorante, tartamuda al hablar. La voz repitió la orden 3 veces seguida. María cayó al piso temblando. Segundo encuentro, 3 días después, se encerró en su granero y allí, entre henos y aperos, tuvo una visión. Vio un campo de trigo infinito, pero las espigas estaban negras por hongo. Luego vio manos ensangrentadas arrancando la maleza. Entendió que esas manos eran las de los obreros del Señor. Entonces el cielo se abrió y un fuego que describió como electricidad santa recorrió su columna vertebral. Perdió fuerza, cayó al suelo de costado, permaneció 3 horas inmóvil, viendo el trono de Dios. Y allí Jesús le entregó un rollo con las palabras: el poder del Espíritu Santo estará sobre ti y hará señales y prodigios. Tercer encuentro, 1 mes después, en una reunión metodista. El predicador local pidió que se acercaran los que tenían llamado a predicar. María no se movió, pero un anciano de la iglesia la tomó de la mano y la llevó al frente. Y dijo: esta mujer ha sido ungida por Dios. Ella cayó al suelo nuevamente. Cuando se levantó, su lengua se desató. Comenzó a hablar con una autoridad que jamás había tenido. Los pastores presentes, todos varones, lloraban y decían: esto es de Dios. Cuarto encuentro, 1880, ya predicando. Mientras oraba por una mujer enferma, el Espíritu Santo descendió sobre ella de forma tan física que su mano izquierda quedó paralizada durante 3 días. En ese estado tuvo una visión del Calvario, Cristo crucificado, pero con los brazos abiertos, diciendo: tú harás las mismas obras que yo y mayores. Al tercer día recuperó el movimiento y su mano derecha ardía con un calor que sanaba al tocar las personas. Sello final en 1882 durante un culto en una escuela rural. María habló en lenguas por primera vez. No era pentecostal, pero el fenómeno ocurrió y luego interpretó: he aquí que te he dado autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda potestad del enemigo. Desde ese día su ministerio de liberación demoníaca fue explosivo. La unción del fuego mientras oraba sola. Una nube de gloria llenó su habitación. María describe que tras aceptar el llamado, una sustancia física similar al fuego líquido fluyó desde su cabeza hasta sus pies, otorgándole una resistencia física que le permitía predicar 3 veces al día, los 7 días a la semana, hasta los 80 años. Ministerio, escuela rural Fauwick, Iowa. Su primera predicación fue ante 12 personas. No sabía homilética,
pero al terminar un hombre ciego de nacimiento recuperó la vista. Era un vecino escéptico. Ese milagro recorrió como reguero de pólvora el pueblo. Alrededor del año 1880, después de años de luchas internas y tragedias familiares, María comenzó a predicar en su propia iglesia y luego en otras congregaciones cercanas. Apoyo y oposición. Algunos pastores la invitaban porque veían fruto en sus mensajes. Otros la criticaban por ser mujer y por las manifestaciones inusuales que comenzaban a ocurrir en sus reuniones. Primera campaña y trance. En una iglesia del oeste, mientras predicaba sobre el arrepentimiento y la santidad, el pueblo entero cayó en lo que describió como un trance. Personas inmóviles por horas, con el rostro iluminado, relatando luego visiones del cielo y del infierno. Otros lloraban profundamente por sus pecados y se convertían a Cristo. María explicaba estos trances como una de las formas que Dios se manifestaba en visión. Las facultades naturales quedaban congeladas para que Dios pudiera tratar con el alma. De 1883 a 1885, Iowa y Indiana, sus reuniones se hicieron famosas porque la gente seguía cayendo en trance. Médicos venían a pinchar a las personas con agujas para probar que era un fraude, pero no encontraban respuesta física. Oklahoma, California, predicó a miles. Aquí enfrentó la mayor oposición mediática, siendo arrestada y calumniada, pero la ciudad fue sacudida por conversiones masivas. 1885, el avivamiento de Muncie, Indiana, alquiló una carpa de lona de 15 por 30 metros. El primer día llegaron 200 personas. A la semana, 4,000. El fenómeno característico, caer bajo el poder de Dios. La gente temblaba, rodaba por el suelo, reía, lloraba. Médicos del pueblo venían, tomaban el pulso, la presión, todo normal. Pero la persona estaba inconsciente y al despertar decían haber visto el cielo. Expansión nacional y carpa de 8,000 personas. Con el tiempo sus campañas se extendieron por distintos estados de Estados Unidos: Iowa, Indiana, Illinois, California, Massachusetts, entre otros. La prensa comenzó a seguir sus reuniones, tanto para informar como para criticar. Su reputación creció tanto que llegó a adquirir una gran carpa con capacidad para 8,000 personas, donde realizaba campañas de avivamiento con multitudes que venían de todas partes, buscando salvación y sanidad. 1886 a 1889, gira por Indiana y Iowa. María predicaba sentada por vértigos crónicos, pero con voz de trueno. Su estilo: narración bíblica en primera persona. Ejemplo: yo vi a Jesús sudar gotas de sangre. No teología completa, sino dramatismo profético. Uno de los episodios más recordados del ministerio de María ocurrió en un lugar conocido como la Cueva del Diablo, un pequeño pueblo famoso por su dureza espiritual y la oposición al evangelio. Tenía una reputación tan terrible por su violencia, alcoholismo y rechazo al cristianismo que los ministros locales lo habían apodado así. Se decía que ningún predicador había logrado establecer una iglesia allí o terminar una serie de reuniones sin ser expulsado. María sintió un llamado espiritual para ir precisamente a ese lugar. A pesar de las advertencias que pondrían en riesgo su vida, ella decidió instalarse en ese lugar para predicar. Al llegar se encontró con un ambiente hostil. Los hombres del pueblo asistían a las reuniones solo para burlarse y causar disturbios. Según los registros de su diario, María pasó un tiempo en oración intensa para derribar los principados que gobernaban en esa zona. La historia cuenta que durante uno de sus sermones el poder de Dios cayó de forma tan drástica que los hombres más rudos del pueblo, aquellos que encabezaban la oposición, cayeron al suelo en un estado de trance, pidiendo perdón y misericordia. Tras varios días de reunión, la tasa de criminalidad bajó, las tabernas perdieron clientes y se fundó una iglesia sólida. El lugar que antes era visto como un bastión del mal terminó convirtiéndose en un centro de avivamiento. Este episodio consolidó la reputación de María
como una de las mujeres que no tenía enfrentarse a los entornos más peligrosos. También fue uno de los primeros lugares donde se manifestaron de forma masiva los trances, una característica que la acompañaría durante el resto de su vida y por la cual recibiría el apodo del evangelista de los trances. Dato curioso, María solía decir que cuanto más oscuro era el lugar, más brillante resplandecía la luz de su mensaje. La cueva del diablo se convirtió en el ejemplo perfecto que ella usaba para demostrar que ninguna comunidad estaba demasiado perdida. No era una oradora pulida, era directa, bíblica y dependiente de las señales milagrosas.